¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Eras una vez con Don Güero. Yo soy Don Güero. Gracias de verdad por todos sus comentarios, por su buena onda hacia un servidor. Gracias de verdad por seguirse suscribiendo, por dejar sus comentarios. Y hablando de tal, a petición de un comentario muy especial, creo que ya es hora de empezar a hablar de esos malditos presidentes neoliberales. Porque cuando se habla de neoliberalismo, siempre se habla de la parte del periodo de tiempo, de lo desastroso que fueron, de que es la debacle social, es la debacle de nuestra economía, es el origen de todos los males y ahí empezó prácticamente el crimen organizado, todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de crisis que se señalan. Pero bueno, cada vez que se toca este tema, es muy poco las personas que entienden realmente qué significa neoliberalismo. Neoliberalismo es una doctrina económica, no es una doctrina social. Eso tiene que quedar muy claro. Esto viene de origen desde los años finales de los 80, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan y todo este tipo de eventos que solían hacer con diferentes presidentes del mundo cuando hablaban de otro tipo de principios. El fin de la Guerra Fría se acercaba, la debacle de la Unión Soviética con ello. El muro de Berlín cae en el año 89. La Unión Soviética se disuelve en el 91 para dar paso a la Federación Rusa, etcétera. Entonces, cuesta trabajo entender realmente cuál fue entonces la filosofía en ese tiempo. El mundo vivía dentro del proteccionismo, vivía entonces por sus intereses nacionalistas, estatistas, etcétera, y prácticamente una gran herencia de realmente el socialismo y el comunismo no funcionan. No funcionaron tanto que, bueno, las Alemanias tuvieron que volverse a reunir tras más de 40 años de estar separadas después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética llega a su fin, etcétera, etcétera. En fin, el neoliberalismo, como yo lo decía, siempre ha sido el papá del diablo para López Obrador y para los demás intelectualoides de la izquierda, porque culpan de algo que no comprenden. No comprenden que a esto hacer una doctrina económica, perdón, y distante de la doctrina social, tenías diferentes valores. Valores que si los analizamos suenan muy bien. Pero la pregunta es, ¿realmente se implementaron? Vamos a checarlo. Entender el neoliberalismo entonces como tal, tendríamos que hablar de principios como el libre mercado, la reducción del Estado, la mínima intervención del gobierno en la economía, el fomento al comercio exterior y la reducción de los monopolios. Ojo con esas palabras, reducción de monopolios, comercio exterior, etcétera, etcétera. Podríamos decir que México se ha favorecido mucho de uno, que es el comercio exterior. Pero la reducción de monopolios, vamos a empezar. Cuando se empieza a hablar de quiénes fueron los presidentes neoliberales, no sé si usted lo haya constatado entonces en YouTube, pero cada vez que usted busca documental, neoliberalismo, tal, 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 lo primero que usted va a encontrar es un documental que hace el Canal 11. Muy bonito, con su producción, con sus gráficos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un error que ellos tienen. Ellos consideran que fue Miguel de la Madrid el primer presidente neoliberal. Ahora, el primer presidente neoliberal no fue Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid fue heredero de una de las crisis económicas más grandes de México. López Portillo, que fue el presidente anterior, era un populista, un nacionalista y un estatista. Tenía más de socialista que tenía de, por ejemplo, neoliberal, ese tipo de cosas. Ni siquiera existían en ese entonces ese tipo de cosas. Pero era alejado a una filosofía liberal clásica. Un hombre que cometió la gran tontería al final de su mandato, que recordará usted que hasta se puso a llorar en el Congreso y pidiéndole perdón en frente del Zócalo, tal, tal, tal. Él generó una enorme crisis.
Él era de estos populistas que necesitamos que los bancos sean del pueblo. Y eso es una mentira por muchas partes. En primer lugar, porque los bancos no pueden ser del pueblo. Los bancos efectivamente se convirtieron en parte del Estado mexicano. Fue entonces cuando bancos como Bancomer, que antes recordará usted que era amarillo con verde, el mismo Banamex, pasan a ser parte del gobierno. Sin ninguna consideración alguna. Yo solamente quiero mis bancos, así que dámelo. Y eso generó una devaluación increíble a partir del año 82. Sucede también que Miguel de la Madrid lo único que hace es ser un presidente demasiado mesurado. Demasiado. Pero no fomenta ninguna una contramedida a todo este tipo de cosas. Él solamente, pues, tratar de llevar todo este tipo de políticas, etcétera, etcétera. Entonces, Miguel de la Madrid, por ese lado, no es un presidente neoliberal. Pero entonces hablemos de que supuestamente fue el primero, que sería Carlos Salinas de Gortari. Pues bueno, Carlos Salinas de Gortari, que gana, por cierto, gracias a ese error y caída del sistema de uno de los viejos consentidos de Morena, que fue el señor Manuel Bartlett. Un pasado que, por cierto, se ha dedicado a negar en incontables ocasiones y que pues personajes como Fernández Noroña no tratan de recordarle que era un auténtico patriota. Pero cuando fue secretario de gobierno, fue el artífice para que Carlos Salinas de Gortari fuera presidente y no el señor Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, por ese lado, por el lado social, por el lado político electoral, ¿usted qué pensaría? En fin, Carlos Salinas de Gortari llega al gobierno a partir del año 1988, empieza a ejercer funciones en el 89 realmente, toma posesión el 1 de diciembre del 88, bueno, 89. ¿Qué fue lo que hizo Carlos Salinas de Gortari? ¿O qué fue lo que sucedió en su periodo? Y digo sucedió en su periodo porque hay muchas cosas que él personalmente no lo hace. Siempre que hablamos de presidentes, siempre queremos achacarle algo, pero hay cosas que sucedieron dentro de su gobierno. En primer lugar, es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es entonces la parte que sí cumple con el liberalismo al decir que nos abrimos al comercio exterior. Permitió que mercancías del extranjero llegaran a nuestro país y que nuestro país pudiera comercializar con Estados Unidos. Una de esas beneficios es que hoy por hoy México tiene el 85% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial a la hora de hablar de esto. Y ha permitido la llegada de empresas y de otro tipo de capitales extranjeros. Ahora, usted pensará en este momento que quizás vaya por ahí esa debacle económica. Cada vez que se menciona este tipo de situaciones, que si fue buena idea el Tratado de Libre Comercio, recordará usted a los famosos globalifóbicos, que porque pensaban que se iban a extinguir todo el comercio en México, que lo nacional ya no importaba, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una parte en la que podría usted tener razón y otra parte por la que no. Usted podría tener razón porque al fin y al cabo ciertas empresas que podían haberse puesto a partir de ese entonces se encontraron con las medidas proteccionistas por parte del gobierno. Y la respuesta por la cual no es exactamente esa. Usted recordará que en el periodo de Salinas de Gortari, el señor Carlos Slim compra todas las acciones de Teléfonos de México. Hay una anécdota muy bonita acerca de eso. Cuando Slim hace el trato y termina de firmar todo ese tipo de cosas, y le dice, bueno, pues vamos a empezar a quitar nosotros las casetas telefónicas. Y le dice, no te preocupes, yo me hago responsable. Yo voy y las quito y pongo las nuevas. Esas, usted recordará esas famosas casetas Ladatel que venían con su tarjetita y que solamente se podían comprar en ciertos lugares. Pues bueno, cuentan las malas lenguas que cuando el señor Slim empieza a quitar las casetas y preguntan, ¿y por qué lo hizo sin interés alguno? Pues el señor Slim encontró una millonada dentro de esas casetas telefónicas. Todas las monedas no se habían retirado, él tenía prácticamente las llaves y él encuentra otra pequeña fortuna en todas las casetas de moneditas. En fin, cuando hablamos de este tipo de episodios, ¿no les suena algo que decíamos del neoliberalismo? La reducción o extinción de monopolios.
Y Telmex se convirtió en un monopolio privado. Y eso no atenta entonces contra el espíritu del neoliberal. Supongamos entonces que efectivamente, pues, era Carlos Salinas de Gortari es un presidente neoliberal. ¿Quién tenía entonces la responsabilidad de toda la infraestructura de teléfonos y de comunicaciones? Lo tenía Telmex. Y Telmex era tan cínico en ese entonces que podía hacer comerciales entre lo del ¡háblele! Como comerciales de que retamos a la competencia a que pongan la infraestructura que conecte a todo el país. ¿Recordará usted empresas como por ejemplo AT&T cuando apenas estaba por llegar, Maxcom, otro tipo de empresas, que sus servicios costaban carísimo? Era muy caro contratar otra línea que no fuera Telmex. Y la razón era porque esas empresas tenían que depender de la infraestructura que tenía Telmex. Telmex se beneficiaba, de todos modos, si usted quería no contar con Telmex, se beneficiaba porque usted contratara otra empresa telefónica. Tenían ellos que pagar entonces eso. Ahora, hablamos del error de diciembre. Ese famoso error de diciembre, junto con el anuncio del Fobaproa, es la consecuencia por el cual ni Miguel de la Madrid pudo hacer algo, ni Carlos Salinas pudo haber hecho algo. Resulta entonces que los bancos nacionales empiezan a quebrar. Oye, tenemos que darle a la gente, no, a la gente no le podemos dar la garantía de que tengamos sus ahorros. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, FOBAPROA. Y originalmente, cuando se plantea el FOBAPROA, se hablaba del uso de un fideicomiso en especial. En el año 94, prácticamente cuando se va Salinas, el Congreso hace el anuncio del FOBAPROA y autoriza que fuera por vía de fideicomiso. Es entonces cuando llega Zedillo. Zedillo, que ya llevaba cierto tiempo con la medida de, por ejemplo, los nuevos pesos, que no había mencionado de Salinas de Gortari, la implantación de los nuevos pesos, que ahora una moneda de peso vale lo de 1000, etcétera, etcétera, pues llega entonces a tener que tratar con el FOBAPROA. Y el Congreso, que por cierto estaba entonces formado por ciertos personajes que estuvieron dentro de la política actual, o estuvieron en el periodo de López Obrador. Hablamos que entonces el FOBAPROA en el año 95 pasa de ser de un fideicomiso a deuda pública. Y esa deuda pública se hace un contrato por más de 30 años y por muchísimo tiempo para terminar de tratar de pagarla. Y eso permitió que esos bancos que se suponía que iban a ser de la nación y que por cierto el mismo Estado mexicano los quebró, independientemente de quién fuera presidente o gobernador o etcétera, iba a ser mal. Porque el gobierno no sabe administrar bancos. No es bueno manejando empresas del Estado, no es bueno manejando este tipo de situaciones. Entonces, esos bancos necesitaban nuevos dueños. Es entonces, por ejemplo, cuando Bancomer tuvo que ser asociado, comprado en sociedad con el Banco Bilbao Vizcaya, y ahora lo conocemos como BBVA, que Banamex lo compra el Citigroup, y por eso lo conocimos como Citibanamex en su momento, etcétera, etcétera. Santander, que fue de Servín, HSBC, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones ahora son capitales compartidos. Como le pasó al resto del mundo, déjeme una vez le digo. Pero en fin, pasa entonces también que Banco de México se vuelve un organismo autónomo y tiene su propio gobernador. Y las decisiones que toma Banco de México no tienen que intervenir realmente ni el Ejecutivo Federal ni ningún otro. Por eso es importante, Ernesto Zedillo, cuando empezamos a hablar, porque dejamos que esa reducción del Estado de decisiones y de tipo de cosas sean por la gente que realmente está especializada en ello. Y en este caso hablamos de Banco de México, alejándonos de los caprichos del Estado por quien tuviera que llegar. Entonces, por esa parte, quien yo considero que fue realmente el presidente neoliberal fue Zedillo.
No voy a hablar de ZLN, no voy a hablar de otro tipo de cosas porque usted recuerde, el neoliberalismo es una doctrina económica, no es una doctrina social. Lo que hayan hecho los presidentes en ese momento no considera el neoliberalismo en ningún lado. Fueron decisiones que ellos tomaron por la parte social. Cedillo era un tecnócrata. Tanto así que el peso entra al mercado de divisas. ¿Eso qué significa? Que antes cuando, por ejemplo, hablábamos de devaluaciones, a comparación de, yo qué sé, el dólar, etcétera, etcétera, ahora el peso, por su propia interacción dentro de ese mercado, se cotiza por esa misma interacción y no por lo que un precio que fije o el Banco de México o que otro tipo de organismos o el mismo ejecutivo. No sirve de nada que un presidente diga, pues resulta que ahora el peso es igual que el dólar va a ser igual a 8 pesos, por decir una cosa. Ese valor subjetivo lo pone directamente ese mercado, el mercado de divisas. Pero en fin, hay muchas cosas de las cuales podríamos seguir platicando. Llevamos 16 minutos de video. Yo considero que para hacer la primera parte podemos terminar con algunas conclusiones. La primera sería que entonces Miguel de la Madrid fue, como dice Canal 11, el primer presidente neoliberal. Mi respuesta es no. Fue heredero de las pésimas decisiones que hizo López Portillo. Un presidente populista, estatista y que quería sus propios bancos. ¿Fue Salinas de Gortari el primer presidente neoliberal? Posiblemente sí. Pero si consideramos que esos acuerdos comerciales de los que tiene cierto apoyo el neoliberalismo, el Telecán trajo muchos beneficios, en el mercado nacional, esa reducción de monopolios, como por ejemplo Teléfonos de México, pasa a uno de sus empresarios consentidos, como algunos otros que también seguimos viendo al día de hoy. Cosas como esas fueron ese proteccionismo y ese consentimiento por parte del gobierno, la que yo considero entonces que Salinas de Gortari fue un presidente neoliberal a medias. Y si no, solamente por una parte. El que sí considero que fue un presidente neoliberal, hablando antes del año 2000, sería Cedillo. Y Cedillo, durante ese momento, quizás por recomendación de él o por mucho otro tipo de causas, pues tuvimos el Instituto Federal Electoral, la creación por lo menos del Instituto Federal Electoral. Tuvimos entonces que Banco de México se convirtiera en autónomo y que el peso mexicano entrara dentro del mercado de divisas. Pero el único error que yo considero que tuvo la administración Cedillo, hablando de congresistas, etcétera, etcétera, fue pasar el FOBAPROA de los fideicomisos que tiene el Estado a transferirlo a deuda pública. Una decisión que seguimos considerando, que seguimos padeciendo hasta la fecha. Yo le agradezco que se haya quedado hasta este punto del video, por quedarse a verlo hasta el final. Si le ha gustado, deje su like, su comentario, considere suscribirse, eso me apoyaría muchísimo. Y pues hasta la próxima. Que tenga un excelente lunes.